buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio número 53 de Eje Sindical Constituyente. Estamos saludando en este día especial para nosotros. Vamos a tratar hoy día el tema de automatización, teletrabajo y varios temas que tienen que ver obviamente con la afectación que tienen este tipo de nuevas formas de trabajar para los trabajadores. Para esto vamos a darle la bienvenida también a don Raúl Osorio, parte del equipo de Eje Sindical que nos acompaña en esta noche. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado Raúl? Bueno, como todos o la mayor parte de las personas que están acá, estamos viviendo un auténtico luto en el mundo sindical. En el día de ayer falleció la señora María Esther Férez, ícono del mundo laboral, en la defensa de los derechos de los trabajadores, directora del trabajo en propiedad de cuando la dirección del trabajo cumplía en buena medida su rol. Y en el día de hoy, ni más ni menos que perdimos a Moisés Labraña, uno de los pilares de la historia sindical de nuestro país, alguien que valorábamos enormemente, con el cual teníamos una relación muy profunda de amistad. Y bueno, en buena medida esta actividad de hoy va dedicada a estas dos grandes enseñas del mundo sindical. Perfecto, sí, bueno, así es Raúl. Fue bastante, además, un poco sorpresivo, aunque sabíamos que ambos estaban afectados de salud, pero no deja de sorprendernos cada vez que sucede esto. El día de ayer recordaba la última comunicación o contacto que tuve con María Esther fue justamente para el 1 de mayo, que recibí un saludo de ella por el Día del Trabajo, el Día de los Trabajadores en realidad, y bueno, me contaba de su salud, que estaba cada vez más resentida, pero uno claramente no se esperaba este tipo de desenlace. Y en el caso de Moisés también, muchos recuerdos, con Moisés yo en el tiempo que era dirigente sindical, por allá a principios de los 90, me acuerdo que nos tocó trabajar juntos el tema del trabajo pesado, cuando recién se hizo todo este estudio y se promulgó finalmente la ley, si mal no recuerdo, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y acudimos ahí con varios dirigentes más, junto con Moisés, de alguna forma la promulgación de esta ley que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es bastante valorada por los trabajadores y que sin lugar a dudas fue uno de los aciertos y para el cual él fue uno de los ejes fundamentales para este logro. Y tal como tú decías también, con María Esther Férez, uno de los pilares, ¿no es cierto?, que desde el mundo de los profesionales aportó y apoyó siempre al movimiento sindical de una manera bastante grata. Ambos se caracterizaban por su ponderación, por su calma, pero además por su gran firmeza respecto a la defensa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Así que, tal como dices tú, Raúl, este programa está de alguna forma también homenajeándolo a ellos, hablando del trabajo, hablando del mundo de los trabajadores, de sus organizaciones, que es lo que ellos realmente aportaron y trabajaron muy fuertemente, y ambos además también por la recuperación de la democracia. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a este programa. Y Raúl, cuéntanos, vamos a revisar contigo en primer lugar una presentación. Después de eso vamos a estar conversando además con dirigentes sindicales, entre ellos con Jessica Orellana, que es presidenta del sindicato BHP, donde vamos a estar revisando justamente estos temas y la afectación que tienen. Pero para hacer una pequeña introducción, Raúl, vamos a ver una presentación tuya. ¿De qué se trata esto? Mira, vamos a ver una presentación que precisamente en el día de hoy se iba a exponer en la Confemín, en el 16º Congreso de la Confemín, que se denominaba Moisés Labraña Mena, sin saber que efectivamente esto iba a ocurrir de este modo. Y a mí me había tocado la suerte de poder compartir uno de los temas que eran muy importantes para Moisés, que era el tema de la automatización, robotización y teletrabajo en minería.
De hecho, yo voy a compartirles en algunos momentos, o quizás después de la emisión del programa, algunos artículos, algunos inéditos de Moisés respecto al tema de automatización. Para él fue un tema muy relevante. Y las coincidencias, en el día de hoy se suspendió la emisión de esta presentación que vamos a ver ahora, que la voy a tratar de hacer un tiempo más bien reducido porque el espacio original de la presentación era un poco más extenso, entonces lo importante es dar pie a las actividades de los invitados. Entonces, voy a ser más o menos sintético, pero esto era lo que correspondía hacer hoy y lamentablemente, bueno, se suspendió por el desafortunado hecho de fallecimiento de Moisés. Perfecto. Bien, vamos, Raúl, entonces, vamos a revisar, ¿no es cierto?, la presentación. Si me das unos minutitos. Tienes que compartirla como presentación. Sí, dame un segundito. Algo pasó por acá que se me perdió. Dame un segundo, Raúl. Raúl, ¿la ves tú ahí? No, yo no la veo. Ya, estoy con algún problema acá que no puedo abrir el archivo. Dame un segundo. Pues si gusta, yo puedo conversar mientras por favor, del tema mientras solucionamos el. ¿Ya? Bien. Fundamentalmente, la presentación, después se la podemos compartir, se enfocaba en definir algunos aspectos de la automatización. Estos aspectos tenían que ver y se coordinaban a partir de algunos ejes importantes. Definir los inicios de la automatización, la implicancia que tiene la automatización en el mundo laboral chileno, ver la tecnología o analizar la tecnología como una destructora de empleos, analizar brevemente algunos aspectos de la automatización en minería, revisar los efectos sindicales o más bien respecto a los derechos de los trabajadores que tiene el proceso de automatización con algunos hitos bien significativos. Yo creo que más adelante cuando hablemos con Jessica, que es de un centro remoto, va a ser muy interesante el poder conocer su apreciación. Y después algunas conclusiones a título de propuesta, sobre todo para analizar qué es lo que considera la OCDE y la OIT relevante respecto al tema de la automatización. Lo primero que tenemos que ver y analizar es que tenemos un conflicto ancestral del trabajo, entre el trabajo y la tecnología. La tecnología ha generado movimientos sociales desde los albores de la revolución industrial. El proceso que se conoció como el ludismo. El ludismo fue una revolución contra los telares mecánicos al inicio del siglo XIX. Y tuvo que ver con la pérdida de plazas de trabajo por la aplicación de los telares mecánicos respecto a los telares manuales. El movimiento ludista tuvo que ver con la destrucción de maquinaria, que fue un fenómeno que abarcó a toda Europa durante buena parte del siglo XIX, y fueron movimientos espontáneos de reacción contra la maquinaria. Y esas situaciones redundaron finalmente en la represión violenta de los movimientos. Tiene que ver con el surgimiento y el empoderamiento inicial de los trabajadores en el contexto de la revolución industrial. Esto tuvo eco también en el mundo intelectual. Y ya David Ricardo consideraba como un hecho la sustitución de la maquinaria por la maquinaria del trabajo humano. Y Keynes trató también el tema del desempleo tecnológico, y consideraba que el desempleo tecnológico era una de las condiciones que se iba a vivir en el proceso
o en el contexto del trabajo mundial. Este tema de la revolución 4.0, que se la denomina, tiene precedentes que van desde el telar mecánico, que fue la revolución 1.0, la industria 2.0, que tuvo que ver con cambios significativos en la cadena de valor, con la incorporación de la energía eléctrica y las cadenas de montaje. La industria 3.0, que tuvo que ver con la electrónica y la tecnología de la información, y la actual industria 4.0, que establece la existencia de sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas, la hiperconectividad y el Big Data. Esas son las condiciones iniciales que operan respecto a esto. En el 2017 hubo un informe de McKinsey Global Institute, el informe Manjica, por su autor, que consideraba y analizaba en 54 países cuál iba a ser el efecto de la automatización. Y se consideraba, según eso, que entre 20 a 40 años se podían perder en Chile 3,2 millones de empleos. Estos empleos representan aproximadamente un 49% de el total de los empleos que eran automatizables. Este estudio de McKinsey fue adaptado, o más bien, otros estudios como el estudio de Frey y Osborne, que es el más importante de automatización, fue adaptado por la metodología con la metodología de la CACEN, y Clapes obtuvo cifras algo distintas. Consideró Clapes que un 42% de los empleos tienen probabilidad de automatización, y un 17% de los empleos sí tiene una automatización probable, riesgosa. Y esto involucra a 1.300.000 trabajadores. La minería, la explotación de minas, está considerada dentro de las con más alta probabilidad promedio dentro de las ramas productivas, con un 52,3%, y tiene un 27% de sus puestos de trabajo con alto riesgo de automatización. Solo después del transporte, la actividad que sería más afectada. Y dentro de la minería hay dos sectores que tienen incidencia concreta, como son la conducción de vehículos motorizados, que puede estar afectada por la minería, y la operación de máquinas móviles. Eso efectivamente podría ser considerado, y están en ese rango del 27% de riesgo de automatización. Es decir, puede ser una condición cierta. La tecnología es una destructora de empleos, o uno puede suponer que es una destructora de empleos, en el sentido de que vamos a tener menos empleos que los que teníamos originalmente. Esto es por una cuestión de economías de escala, economías de ámbito que se dan en los procesos de automatización, tienen que ver con la cantidad de empleo que va a requerir el proceso automatizado. Se entiende que va a ser menos. ¿Cuánto menos? Es lo que tenemos que tratar de considerar. Y en ese contexto también hay otros estudios que son interesantes respecto a qué tipo de empleo, de empresas vamos a tener en el futuro. Y hay estadísticas que a mí me gustaría comparar, porque este estudio o esta conversación que estamos teniendo ahora también lo tuvimos en el año 2017. Y en el 2017 se comparaba General Motors con Google. La cantidad de personal que tenía General Motors en 1979 era de 840.000 empleados. Producían 17.000 millones de dólares. En el 2016, Google tiene 55.000 empleados y tiene una utilidad de 21.000 millones de dólares. Comparables, son dólares encadenados, son comparables. Ahora, si traemos esa cifra al 2020, Google tiene una utilidad de 40.000 millones de dólares, con 60.000 empleados. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en el 2020 Google produce 136% más utilidades que producía General Motors. Y los empleados que tiene Google en la actualidad son 34 veces más productivos que lo que tenía General Motors. Eso nos da cuenta de que existe una presión importante del capital de sustituir los trabajadores por el tema del incremento de la productividad. Y otras consideraciones como las que vamos a ver más adelante, o en este instante, que tiene que ver con las dificultades que suponen los trabajadores para el capital. Estamos a puertas de la negociación, de la huelga escondida, estamos en proceso de negociación de mediación obligatoria,
Y el 2017 enfrentamos lo que se llamó el efecto escondida. ¿Y qué es lo que se proponía en ese instante? Era una minería con robots. Se decía que, en este caso, Juan Rayo, que es uno de los analistas importantes del sector empresarial y de la minería, de la ingeniería en minería, decía que si Chile no se adaptaba y que si en tecnología quedaría absolutamente obsoleto, con un bajo nivel de productividad, iba a ser una minería cara e ineficiente, más los riesgos de paralizaciones y huelgas. ¿Qué es lo que suponía él? Que con la aplicación de la tecnología, los costos por automatización iban a reducirse el costo C1 a $1 la libra. Y en ese contexto, todo hacía claro que debía preferirse la minería automatizada, que tenía una disponibilidad de 20 horas diarias, versus un pic de disponibilidad que tiene, por ejemplo, los camiones mineros en la actualidad, que es de 17 horas. Es decir, se consideró que a partir de ese momento todo el mundo iba a automatizar. BHP valoró en $740 millones la pérdida por la huelga de escondida y consideró en su estado de resultados del 2017 que esa condición debía producirse. Con esos $740 millones observábamos en ese momento, se podían haber adquirido 105 camiones autónomos y se podría haber tenido una disponibilidad estimada mejorada en un 37%. Es decir, eso en un periodo normal. En un periodo sin huelga podía obtenerse ese mejor resultado. Y en ese instante apareció una serie de consideraciones respecto al reemplazo de trabajadores en huelga, que decían relación con la aplicación del artículo 345 y su inciso segundo del Código del Trabajo, que establece una prohibición expresa del trabajo en huelga. En ese contexto apareció una serie de autores como exdirectores del trabajo, como Marcelo Albornoz o Álvaro Pizarro, que indicaban la procedencia del reemplazo de trabajadores por medio automático. En la otra vereda teníamos algunos autores o tratadistas de índole más bien laboral y que decían que el reemplazo tenía que ver con las conductas previas y con las condiciones que operaban efectivamente en la industria antes del proceso de paralización. Y aquí voy a citar un dictamen de María Esther Férez que nos implica que en realidad las autoridades sí son incidentes y que sí pueden existir principios en la aplicación de las condiciones y las garantías fundamentales de los trabajadores cuando existe claridad de que el principio es de defensa. Lo que razonaba en un dictamen de 1995 María Esther Férez era que no resultaba jurídicamente procedente en una radioempresa que difunda mediante el uso de cualquier medio de reproducción las voces grabadas de su personal de locutores que se encuentren ejerciendo su derecho a huelga. Es decir, en 1995, nuestra amiga María Esther Férez razonaba de esa forma. Lo que se sustituye en la huelga, lo que se debe inhibir, es la sustitución de la función, no del trabajador. Y en ese contexto, el medio automático quedó desplazado a partir de ese razonamiento. Para dar paso a nuestros interesantes invitados, solamente quiero hacer algunas consideraciones respecto a las perspectivas del empleo que realizó la OCDE y que realizó la OIT. La OCDE, en la regulación del mercado del trabajo 4.0, respecto a los derechos fundamentales, consideraba que existe un deber del Estado de proteger a los trabajadores en un mundo laboral cambiante. En ese contexto, la OCDE establecía que se enfrentaría un futuro o un mejor futuro del trabajo aprovechando al máximo la negociación colectiva. Se enfatizaba en el uso de los sistemas de aprendizaje para adultos, es decir, a la formación continua. Y en el contexto de los trabajadores respecto a su dependencia, se consideraba que la protección social debía ser extrema cuando los mercados laborales estaban cambiando. La OIT no tiene un convenio marco de automatización o robotización, pero sí tiene una comisión mundial sobre el futuro del trabajo. Y en ese contexto plantea cosas que son bastante interesantes. Primero, plantea que debe aumentarse la inversión social en las capacidades de las personas. Se establece el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral. Se busca generar instituciones específicas para promover la transición de un trabajador a una nueva plaza de trabajo.
Se buscan que existan programas que sean transformadores y mensurables, que consideren los elementos de género, y se establece también la protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez. Adicionalmente, como segundo punto, se busca aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, estableciendo, por ejemplo, la garantía laboral universal, ampliar el concepto de soberanía sobre el tiempo y garantizar la representatividad colectiva a través de la promoción específica del diálogo social con políticas públicas concretas. Adicionalmente, la OIT considera que se debe incrementar la inversión en el trabajo decente y sostenible. Para ello se debe hacer promover la inversión en áreas que sean claves de la economía y adicionalmente, esa es una cosa que creo que en minería es muy importante, propone remodelar las estructuras de incentivos empresariales, es decir, acabar con o modificar estas cláusulas de productividad que proliferan en los contratos colectivos. Y se propone el establecer estrategias que sean de inversión en el largo plazo, que incorporen indicadores suplementarios de desarrollo humano y de bienestar. Bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar. Debía haber sido más explícito con la presentación, se la vamos a compartir en cuanto tengamos la disponibilidad, pero básicamente eso es lo que quería darle como puntapié inicial para que nuestros invitados puedan compartir. Sí, gracias, Raúl. ¿Tú me escuchas bien, Raúl? Yo te escucho perfectamente, no sé cómo escucharon ustedes. Sí, no, muy bien, muy bien. Sí, no, Ya. yo tuve algunos problemas acá para poder ejecutar la presentación, así que mis disculpas, no tiene nada que ver con el expositor, que estuvo bastante bien, pero yo ahí me confundí al parecer con algunos teclas y otras cosas más, ¿ah? Que no me haya pasado antes, después de 50 y tantos programas, pero bueno. Vamos a dar paso entonces a nuestro invitado. En primer lugar, vamos a, como lo mencionamos al principio, vamos a invitar a Jessica Orellana. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Raúl. Hola Jessica. Un gusto de participar en el conversatorio número 53. Así que muy agradecida de Así la es. invitación. No, pues gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y también tenemos, ¿no es cierto?, nuestra sala de espera ya a don Ricardo Calderón, dirigente sindical de larga trayectoria, ¿no es cierto?, uno de los directores más importantes que ha tenido la Federación de Supervisores del Cobre. Así que en cuanto esté listo, lo vamos a subir desde la antesala. Entonces, no sé, Jessica, si tú si tuviste la oportunidad de escuchar un poco la presentación de Raúl. Sí, por supuesto, estuve pendiente de la presentación de Raúl. Nos vimos totalmente reflejados como trabajadores. La verdad es que nosotros somos del Centro Integrado de Operaciones de BHP Chile. El año 2019, BHP, o mejor dicho, Minera Escondida, decidió externalizar el puesto de salas de control en faena. Por lo tanto, a nosotros nos desvincularon como trabajadores de Minera Escondida y Minera Spence y nos recontrataron por BHP Chile, por la filial de BHP Chile. En este caso, nosotros pasamos a ser trabajadores remotos de BHP Chile, por lo cual vemos todo el proceso productivo que tiene estas dos ACES, que son las más importantes, que es Minera Spence y Minera Escondida. Vemos desde el inicio de la extracción del mineral hasta el cargueo de concentrado, en este caso en Coloso, y todos los procesos que tiene Minera Spence también. Lo hacemos desde Santiago. Desde ahí nosotros podemos operar estos procesos. Y la verdad es que como trabajadores nos sentimos súper perjudicados con este cambio que nos hicieron, porque en estricto rigor nosotros nos pudimos organizar como trabajadores y crear nuestro primer sindicato el 2020. Y para nuestra primera negociación colectiva que tuvimos este año, la verdad es que con esto que hizo la empresa perdimos demasiada fuerza como organización sindical, porque quedamos como colaboradores hasta estas dos ACES que son importantísimas, Spence y Escondida. Por lo tanto, ellos pudieron seguir operando y nos pudieron reemplazar en faena. Así que la verdad es que ahí nosotros nos sentimos en desmedro como trabajadores de BHP, no pudimos hacer nada, no pudimos llegar a ningún tipo de acuerdo tampoco con la empresa, así que tuvimos que acogernos al piso
garantizado, acogernos al 342, que ahí Raúl me va a entender, y poder garantizar los beneficios que ya teníamos. Porque aparte de habernos desvinculado y habernos contratado por el Centro Integrado de Operaciones, nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio como productores de cobre. No sé si me entienden. No nos hacen partícipe de las ganancias ni partícipe de la producción que tienen estas dos bases. Siendo así, las personas que estamos detrás de todos los procesos con KPI y está dentro de nuestro trabajo diario, poder cumplir los hitos, poder cumplir las producciones récord que se han cumplido ahora, siendo que el Centro Integrado de Operaciones está en Santiago, se han cumplido récords importantes de producción en Minera Escondida, pero no somos reconocidos como trabajadores productores de cobre. Entonces esa es la gran falencia que está provocando estos centros integrados de operaciones. Dígame. Sí, y estos centros integrados ya están en Codelco, en TEC Quebrada Blanca, Quebrada Blanca 2 va a estar plenamente en esa condición. Y yo quería consultar unas cosas así bien puntuales. Antes del centro integrado, ¿residías en Santiago? ¿Ustedes residían en Santiago o fueron obligados a cambiar de localización? Pero yo tengo, por ejemplo, las termoeléctricas, que también hicieron centro integrado de operación. En la práctica la solución fue muy sencilla: o siguen en la empresa o se van. Y así de sencillo, no hubo ningún tipo de condescendencia ni transición. Tuvieron que cambiarse y trasladarse de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones a Santiago. La verdad es que en este caso fue de la misma forma, no había otra opción porque simplemente les decían que no había otro cargo, si no se tenían que ir. Y fue de la misma forma, no había otra opción porque simplemente les decían que no había otro cargo, si no se tenían que ir. Y disculpa, tengo un problema de comunicación. Perdón, no, yo te he escuchado, sí, fui yo el del error. Seguramente se abrió la página de Facebook, debe haber sido eso, no te preocupes. Sí, perdón. Bueno, casi el 70% de nuestros asociados, de la gente que se tuvo que trasladar a Santiago, es de regiones y sigue viajando a Santiago a cumplir su turno. Ok. ¿Y ustedes han tenido en este contexto de pandemia teletrabajo? ¿Aplicaron además teletrabajo? Las áreas del CIO que trabajan directamente con la producción, estuvimos trabajando al 100%. Ninguna área pudo trabajar teletrabajo, pero sí habían otras áreas de BHP que tuvieron la opción de poder trabajar desde su casa por el tema pandemia. Sí. ¿Y la huelga de ustedes duró cuánto tiempo? 2 semanas. 2 semanas. Y finalmente no pudieron llegar a ninguna conclusión. El 342 establece que se mantiene el piso del contrato y ustedes no tenían más que los derechos individuales, porque era su primera negociación. Ya. Exactamente, solamente teníamos nuestros beneficios, nuestros contratos individuales, que pudimos garantizarlo ahora en un contrato colectivo al acogernos al 342. Claro. Y esa condición es compleja, muy compleja, porque en realidad la organización sindical debe ser muy consistente y muy fuerte para soportar que su primera negociación no conduzca a un resultado concreto. Esa es una situación compleja. Y es una situación que uno la puede ver con visos de fraude, muy claro, porque fraude a la ley. ¿En qué sentido? Que usted se los fuerza a renunciar para ser contratado en una empresa que es la misma empresa. En realidad, entre las diversas faenas, BHP, Spence, en menor medida Cerro Colorado, porque ya está un poco fuera del contexto de BHP, tienen unidad de dirección económica. Y esa condición de BHP, trabajadores BHP, fue una innovación, entre comillas, para generar un desmedro de sus derechos sindicales. Entonces no tuvieron acceso a bonos, no tuvieron acceso a los derechos históricos, tienen básicamente el contrato individual y nada más. Exactamente, Raúl. Como tú dices, va en desmedro de nosotros los trabajadores.
Ahora, como todos ustedes saben, está en proceso de negociación colectiva y a los 5 días de mediación el sindicato 1 de Minera Escondida. Entonces, es posible, quizás a lo mejor, nosotros en el Centro Integrado, como empresa colaboradora, contratista de BHP, vamos a tener que seguir trabajando desde allá y quizá a lo mejor unas áreas sigan operando y reemplazando a nuestros compañeros que van a estar en una situación complicada, quizás de Exacto. huelga, si es que no llegan a poder concretar algo bueno, y esto no debería pasar. Somos Sí. todos hijos de una gran transnacional BHP y lamentablemente este tipo de cosas lo único que hace es ir en desmedro de estas organizaciones sindicales. Jessica, Jessica, ¿en qué año se produjo disculpa Raúl. esta traslación a BHP? ¿Cuándo fue? En marzo del 2019. Marzo del 2019. O sea, ustedes enfrentaron el proceso de negociación colectiva casi en la transición, en la marcha blanca, ¿cierto? O sea, no fue difícil para Escondida, para Spence, volver a operar como operaban regularmente, prescindiendo de ustedes, porque en realidad el proceso no estaba totalmente asentado. Y ahora, en el 2021, va a pasar lo contrario. Supongamos que Escondida sea huelga, ustedes van a seguir operando. Exactamente. Y no tienen el amparo de la norma para que ustedes puedan generar una condición de resistencia sindical respecto a algo que es muy legítimo, que es el interés de trabajadores de la misma empresa. Entonces, esa situación es una situación completamente anómala y compleja, difícil de administrar y que tiene que ver en buena medida con estos vacíos que dejó la reforma laboral y la escasa inclinación que tiene la Dirección del Trabajo y los tribunales a defender los intereses y los derechos fundamentales de los trabajadores. Jessica, Exactamente, Raúl. Dígame, sí, Alejandro. sí, mira, en ese sentido de lo que estaba planteando Raúl, ¿ustedes han tenido la posibilidad de hacer algún tipo de coordinación, volviendo ya al tema nuevamente que nos convoca hoy, respecto justamente cómo tratar estas temáticas cuando se presentan estas dificultades, ya sea en los procesos de negociación o en otros procesos, ¿no es cierto?, de la vida normal que tiene cada una de las faenas y cada una de las organizaciones que participan en estas faenas? ¿Han podido coordinarse con otros sindicatos? ¿Han tratado de estructurar algo? ¿Han tenido algún tipo de encuentro? ¿Alguna forma, por lo menos, de tener ciertos mínimos que les permitan entender el proceso que está viviendo el resto de la organización? Mira, la verdad es que no hemos tenido como encuentros directos, pero sí hemos estado en contacto los sindicatos de Spence, de trabajadores, de supervisores y el sindicato 1 de Minera Escondida y también el 3. Perfecto. Hemos estado en contacto para poder abordar estos temas y ver de qué manera podemos apoyarnos entre nosotros. La verdad es que en este proceso somos hijos del mismo padre, como se puede decir en este caso. Así que tenemos en proyecto poder reunirnos y poder tomar todos estos temas, incluso ver la posibilidad de indagar más el tema del multiroot, que en este caso es evidente. Sí, no, Claro que evidente. sí. Sí. Jessica, te quiero consultar un poco el tema de, como tú estás metida en un centro de operación remota, ¿qué funciones son las que se realizan de manera remota? ¿Cómo ocurre esto en la realidad? ¿Cómo esta minería tan extraña, tan distinta, como que podrían ustedes estar totalmente localizados, ni conocer la faena? Ustedes probablemente algunos ni siquiera conocen la faena. Mira, ¿Qué es lo que se hace de manera remota? la mayoría de los trabajadores que en este rato se encuentran en el Centro Integrado de Operaciones de Escondida y Spence son trabajadores antiguos, que en este rato ellos conocen el proceso productivo que están operando, porque vienen desde las mismas ACE. Así que generalmente te voy a hablar por mí. Yo trabajo en el área de las plantas concentradoras, en, la planta Los Colorados, que es una de las plantas más antiguas que tiene Minera Escondida. En este caso, la tecnología llegó a esta planta, es una planta de 25 años, así que se ha estado automatizando todo, desde lo más mínimo en las áreas. ¿Y eso qué pasa? Te
que quita espacio a que pueden haber más trabajadores ocupando cupos que quizás la automatización los deja de lado. Como tú dijiste en tu presentación, la tecnología es una destructora de empleo, porque cada vez que se va automatizando esto, te va dejando gente de lado, te va ocupando menos gente en las áreas que son claves, ¿ya? Se ve todo el Por proceso ejemplo, productivo, todo el por proceso ejemplo, la productivo, concentradora. ¿Cuántas personas tenías antes en la concentradora? Cuando generalmente se inició. habíamos 5 o 6 en un área, 7. Ahora puedes trabajar con 2. Ya. La persona que está dirigiendo, que es el sale control, que se encuentra en Santiago, más 2 operadores que puedes tener en terreno. Entonces ahí disminuye la capacidad de la gente, que la misma Y, tecnología las va dejando de lado. y dame alguna noción de qué se ha automatizado. Cuando dice que se automatiza lo más mínimo, ¿qué es lo a qué nivel llega? ¿A qué punto puede llegar? Estamos hablando de una instalación que no es concebida como plenamente automatizada, ¿cierto? Tiene 25 años. Y no obstante eso, se le hacen upgrade para que pueda automatizarse. ¿Qué nivel de detalle tiene eso? ¿A qué llega? Un poco para los externos. ¿Qué es lo que está automatizado en este instante? Todo, puede haber alguna secuencia en algún proceso en el cual el operador antes tenía que ir a abrir una válvula en terreno, ahora no, la válvula simplemente se abre sola con un movimiento que tú le haces del CIO. ¿Me Ya. entiendes? Y hay una secuencia detrás de todos los equipos que se tienen que activar. Y eso lo hace desde el CIO. Y ahí, como te dije recién, vas eliminando gente que ya no necesitas. Exacto. Oye, ¿y qué otras cosas más están automatizadas en Spence y en Escondida? Que ustedes vean allá de manera remota. Mira, no solo en Especia Escondida, sino que en casi todas las mineras está automatizado casi todos los procesos. Por ejemplo, quizás el mineroductos, que es donde tú transportas el concentrado a muelle, hay sistemas expertos. Hoy en día la automatización eh, está tomando control de todo el proceso. O sea, te puede visualizar, te puede operar el proceso solo, visualizando las variables de operación que tiene tu proceso y fácilmente te abre válvulas en sistema con lazos de control automático, te cierra válvulas, te detiene equipos y todo lo hace en forma remota, sin necesidad que tú puedas mandar a alguien. Oye, y para ustedes como trabajadores, esto supone también una reconversión constante, porque ustedes necesariamente este proceso automático no lo tuvieron al inicio y ahora lo tienen. Entonces han tenido que incorporar una serie de habilidades que a lo mejor estaban latentes, pero que no las tenían. ¿Y qué significa a ustedes desde el punto de vista personal el adaptarse? ¿Requieren Claro, horas de estudio, capacitación? ¿Cómo opera eso? sí, la verdad es que hemos tenido que estar capacitándonos nosotros mismos con la nueva tecnología. Eh, También poder incorporar herramientas de trabajo. Hoy en día hay herramientas que te sugieren de qué manera tú puedes operar tu proceso y también ser más analítico a la hora de poder operar y responder en un tiempo real. ¿Ustedes consideran que se ha aumentado la productividad, más allá del ahorro de costos que es evidente, pero se ha aumentado la productividad y mejores índices? Tú me hablabas que ustedes tienen todos los KPIs incorporados. Eh, eh, en este instante, esos indicadores para ustedes son determinantes y a ustedes los miden conforme a esos indicadores. ¿Se ha aumentado? ¿Han habido incrementos más allá del tema de reducción de costos? Sí, sí. Y eso mismo lo hace el Centro Integrado de Operaciones porque tienes dame un minuto. Al tener todo el proceso productivo en un mismo sector, tú optimizas tiempo. Por ende, ahorras, optimizas la producción, aumentas la producción. ¿Por qué? Porque estás en líneas con tus otros colegas. Al estar todos unidos en un mismo centro,
Si tú tienes un problema, aguas abajo o aguas arriba de tu proceso, puedes ir y anteponerte ante cualquier situación que te pueda ocurrir. No sé si me entiendes. Y hay una forma nueva de trabajo en equipo también. Raúl. Exactamente. Sí, Raúl, disculpa, ahí viene llegando Ricardo Calderón, le damos la bienvenida también a Ricardo a este programa, le agradecemos, sé que tuvo que correr por ahí bastante para poder intentar llegar a acompañarnos, así que te agradecemos, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, bien. Me estaba tratando de pasar del celular al computador, pero he estado presente toda la exposición que hizo Raúl, ¿ya? Y bueno, y ahora también escuchando y aprendiendo de toda la experiencia que nos está contando Jessica y bueno, todos los desafíos que esto implica para el mundo sindical. Así que he estado absolutamente enchufado y escuchado todo, hasta cómo presentar. Sí. Como dirigente viejo. Antiguo se dice, o usado, como dicen algunos. Experimentado, un dirigente con... Claro. Oye, Raúl, yendo también más allá de este tema, hay un factor organizacional que según algunos expertos, ¿no es cierto?, que están mirando estos procesos en las distintas operaciones a nivel mundial. Uno de los grandes problemas que al parecer se han presentado acá en la puesta en marcha de estos CIO, ¿no es cierto?, ha sido el no preparar a la organización completa para este cambio organizacional, porque esto claramente, o sea, la tecnología va a llegar y va a cambiar y va a seguir cambiando en forma permanente, eso es algo que es totalmente evidente y que va a seguir sucediendo. Sin embargo, las empresas se han preocupado bastante en hacer una inversión inmensa en tecnología y en otras áreas, pero justamente avalado por lo que dice Jesse, que por esas experiencias que hemos estado conociendo, en el área organizacional es muy poco lo que están haciendo, y en el área cultural también. O sea, cuando hablamos de la cultura de la empresa, ¿no es cierto?, para adecuar toda la gente o todas las personas al proceso, ahí está bastante lento el tema. Y en ese sentido, Ricardo, ustedes también tienen algunos centros integrados de operaciones, y podrías contarnos también cómo le ha ido con esto y básicamente cómo ha afectado la cultura, pensando en que ahí vamos a cambiar, Ricardo, que ahí te cambié, Ricardo, al computador. ¿Escuchas tú? Al computador, sí, perfecto, voy a salir de acá. entonces. Ya. Entonces, sí, ahora ya no. Entonces, el tema, Ricardo, ustedes también llevan algún tiempo con operaciones que están entrando en este proceso, y Codelco, obviamente, que es una empresa bastante grande, culturalmente le cuesta un mundo moverse, eso tú lo has vivido, digamos, y más bien se van superponiendo capas de cultura con la gente que va llegando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees tú o cómo han visto que se ha tratado el tema desde este punto de vista, no tan solo de la administración, sino que también de las organizaciones sindicales? A ver, bueno, no quiero partir, digamos, sin también aludir al luto que estamos viviendo hoy día como movimiento sindical con la partida de Moisés Labraña y María Esther Férez, digamos. Creo que ambos son, en su dimensión, en su espacio, tremendo referente, y para muchos de nosotros nos sentimos también en parte formados sindicalmente por Moisés Labraña, digamos. Es un personaje realmente muy importante. Bueno, y parte de lo que pensaba es, bueno, ¿qué diría Labraña de esto? ¿Con qué llegaría Labraña acá? Ya, un dirigente que en las peores adversidades siempre le echaba para adelante. Y siempre había un camino, digamos, optimista de construcción de avances para el mundo trabajador. A ver, hoy día, en realidad, a ver, dos cosas, y escuchando ahí lo que contaba Jessica respecto a BHP, este modelo lo tiene Codelco desde siempre. O sea, Codelco es una misma empresa, es un mismo root, pero opera en la lógica de las divisiones como empresas distintas, ¿ya? Y se ha mantenido atomizando y generando nuevas divisiones, una vicepresidencia de proyectos, y también existe este traspaso forzado de personas de una división a otra. Hoy día hay procesos de centralización
que están en curso en la empresa, que implica que hay gente que está en divisiones de regiones, tenga que desplazarse a trabajar a Santiago, a postular a sus propios cargos. Hay concursos por sus propios cargos. Y, por supuesto, genera una inestabilidad y una pérdida de empleo bien significativa. De hecho, hoy día hubo unos despidos en Chuquicamata, en el estamento supervisor, precisamente por temas relacionados con esto, ¿ya? Entonces, la lógica del multiroot en la empresa, que no es otra cosa que la atomización de las capacidades negociadoras del mundo sindical, es algo que en Codelco es un muy mal ejemplo, ¿ya? Un pésimo ejemplo del Estado en este caso, ¿ya? Es buen ejemplo en otras cosas, es pésimo ejemplo también en otras, digamos, pero en esto es muy mal ejemplo. Ahora, con el tema de la remotización, no han habido aún grandes complejidades, en tanto se han mantenido en general los contratos, los instrumentos colectivos que regulan a los trabajadores históricos, digamos, y trabajadoras históricos de Codelco, se han mantenido en general las condiciones laborales, incluso las relacionadas con asignación de zona, ¿ya? Han habido dificultades y complejidades para la buena operación de esto, pero yo diría que aún no ha generado grandes trastornos, ¿ya? Por el hecho mismo de avanzar en la automatización de estas estructuras más del cerebro, de la inteligencia, digamos, de la actividad de los procesos mineros y sus plantas. Pero lo que yo quería recalcar y destacar, digamos, después de escuchar ahí a Raúl y, bueno, por supuesto, toda la experiencia de Jessica, además, pues ya con negociación colectiva en el cuerpo, ¿ya? Le puedo comentar que les pasó lo mismo que al sindicato de supervisores de Anglo American, yes, lo mismo, ya sindicato nuevo, primera negociación, no hay instrumento colectivo, solo hay instrumentos individuales, tiran el 342, el 369, en el contexto del inicio de una huelga, y bueno, tienen que pasar ahí por el desierto un par de años, pero hoy día es un sindicato robusto, con incidencia, reconocido en la empresa, protagonista de muchos temas. Yo les recomiendo ahí conocer esa experiencia, sobre todo para el periodo del aguante, que es parte de lo que se tiene que vivir en esta transición. Pero esto no es más que el reflejo del agotamiento del sindicalismo de empresa, ¿ya? Esto de que esté configurado el sindicalismo a nivel de empresas, que son además irregulares desde el punto de vista de la realidad, y son más bien ficciones jurídicas, para, entre otras cosas, hay varias otras razones, pero entre otras cosas, les es muy funcional a la debilitación del movimiento sindical. O sea, con un movimiento sindical más fuerte, no pasaría todo lo que dice Jessica, ni pasaría lo que cuento yo respecto a Codelco, en estos procesos de cambio que impactan negativamente a las personas. Por lo tanto, yo creo que uno de los aprendizajes, uno de los elementos que hay que ir sacando de acá, es la necesidad de construir de manera mucho más acelerada estructuras sindicales capaces de avanzar hacia procesos de negociación sectorial que implica hacerse cargo de este tipo de transformaciones, ¿ya? Por ejemplo, los cambios tecnológicos, en tanto todos los aumentos de productividad, de rentabilidad que generan y de ahorro de trabajo humano, tiene como consecuencia la destrucción de empleo, ¿ya? Pero podría tener otra consecuencia diferente a la destrucción de empleo. ¿De qué depende? De la capacidad del movimiento sindical de poder incidir en las grandes decisiones que se toman y orientan estas políticas, más allá de lo legal, ¿ya? La ley puede existir, pero si no hay fuerza no hay una fuerza sindical, no hay una fuerza laboral o social para que esto efectivamente ocurra en la realidad, las leyes pueden ser letra muerta. Y hoy día nosotros tenemos un desafío de estructurarnos de esta manera, porque este tipo de situaciones y todas las que van a venir producto de la progresiva automatización, que se va a agudizar mucho más cuando haya inteligencia artificial, pero en serio, digamos, ya con no esta inteligencia artificial más primaria que hay hoy día, sino que las proyecciones que esto tiene son bien, pueden ser bien desastrosas. Pero también podríamos estar hablando de reducción de la jornada laboral.
¿Ya? ¿Por qué no estamos hablando de reducción de la jornada laboral? Porque somos débiles. Si fuéramos más fuertes, estaríamos distribuyendo empleo de tal manera que se destruya menos empleo. ¿Ya? Si hoy día tenemos en la minería, en las jornadas excepcionales, 42 horas promedio, perfectamente uno podría pensar en 36 horas. ¿Ya? Y con eso ir distribuyendo empleo entre gente calificada. ¿Ya? El desempleo tiene consecuencias sociales muy, o sea, que son muy disfuncionales y por lo tanto la mantención del empleo es un objetivo de bien común que es relevante, ¿ya? Pero ¿cuándo vamos a hablar de esto? Y no solo de cuántos puestos de trabajo vamos a perder producto de la automatización, cuando como movimiento sindical tenemos la capacidad y la fuerza para equilibrar la cancha y decir, a ver, momentito, esto no se resuelve echando gente, esto no se resuelve de esta manera. Vamos a hacer procesos anticipados de reconversión, vamos a hacer procesos ordenados de salida de la gente, vamos a hacernos cargo, digamos, del ingreso también de nuevas generaciones. O sea, en todo eso el movimiento sindical tiene que estar en la mesa. Y hoy día nos tienen arrinconados a la negociación de empresas cada 3 años y que se traduce básicamente en materias de carácter económico, en que finalmente las asambleas terminan aceptando incluso condiciones peores que los beneficios que las empresas les quitan porque no ven otra. O sea, hoy día irse a huelga es un suicidio. Es un gran aprendizaje, es un testimonio muy relevante, es una experiencia importante para entender el mundo que estamos viviendo a nivel de relaciones laborales, ¿ya? Pero el punto de vista de acción estratégica que permita acumular fuerza y ganar algunos objetivos relevantes para las personas que están detrás del sindicato, que el sindicato representa a las familias, pues recordemos que acá no es solo una representación de los trabajadores, aquí hay familia, hay comunidad, hay colectivos mayores involucrados, o sea, que son afectados por los procesos de negociación colectiva. Y bueno, y mientras no superemos esto, vamos a seguir perdiendo, pero eso no es responsabilidad ni del Consejo Minero, ni de la Sonami, ni del imperialismo yanqui, no, es responsabilidad nuestra, ¿ya? En que tenemos un nivel de presión sindical que es insólito y que yo creo que ya tocó fondo. Sí. Perfecto. Ricardo, bueno, en ese mismo sentido uno puede, porque estos análisis lo venimos haciendo hace rato, ya y claramente tiene que ver con la mayor penetración que ha hecho el mensaje patronal que el mensaje que da el movimiento sindical. O sea, ellos más bien han hablado de que una baja en la cantidad de horas destruye empleo. Y sabemos que no es así, digamos. Va a depender de la fuerza que tenga, como tú dices, ¿no es cierto?, la organización sindical. Y ahí volvemos otra vez. Esa fuerza está radicada claramente y debería volver a las bases. Y son justamente las bases las que están de alguna forma cooptadas, ¿no es cierto?, por estos temores que de alguna forma ha infundido bastante bien este modelo. Por lo tanto, es un trabajo interesante que hay que realizar ahí. O sea, tal como tú decías, Moisés y otros más, ¿no es cierto?, dedicaron gran parte de su tiempo también a la formación de su asamblea y de los nuevos dirigentes sindicales, y en ese sentido comparto contigo plenamente que llegó el momento ya de olvidarse de los sindicatos y del movimiento sindical corporativista, ¿no es cierto?, y hacerse cargo de lo que realmente corresponde. Y en esto mismo, pensando en el tema constituyente, ¿cierto? ¿Qué pasos son los que podemos ver? De alguna forma, justamente tenemos una pregunta ahí de Juan González que dice: ¿cómo se puede canalizar a los constituyentes la situación que afecta y expone Jessica, que actualmente existe un vacío legal que se debe considerar en la nueva Constitución y la Ley del Trabajo? O sea, sabemos que la constituyente no se va a hacer cargo en términos exactos de esto, pero claramente la oportunidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con justamente empezar a poner los temas sobre la mesa, y hay que incidir de alguna forma. Y uno de los temas que uno también puede observar es que la constitución de la nueva convención por algún motivo no quedaron algunos postulantes que venían del mundo del trabajo. Entonces va a haber que incidir de una manera totalmente distinta. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos? Raúl, te voy a dar a ti en primer lugar la palabra, enseguida a Jessica y Ricardo. Sí, bueno, creo que hay temas muy interesantes que han planteado Jessica y Ricardo. Veo una oportunidad muy concreta en el tema de la reducción de la jornada. Eso da como para otra cosa, para analizarlo con más detalle, y el tema de la redistribución del ingreso a partir de la redistribución del trabajo,
una condición que se empieza a dar, y jornadas más breves debieran considerar esa condición, que es uno de los elementos fundamentales para la sustentabilidad de los empleos en el futuro. Pero yendo al tema en concreto, la constituyente, creo que es crítico el tema de la negociación ramal. La negociación ramal como una proyección del derecho a la negociación colectiva, creo que es un elemento determinante. La negociación ramal, y así lo considera la OCDE, que no es una expresión pura del mundo, si uno quiere, progresista, tiene que ver mucho con las grandes economías capitalistas. La misma OCDE considera que el eje fundamental para poder lograr transiciones y el establecimiento o la corrección de situaciones anómalas en cuanto a derechos fundamentales, propiciada en este caso por la automatización, tiene que ver con la negociación colectiva. Creo que la negociación colectiva ramal es un eje fundamental que debe considerar el proceso constituyente, y que puede establecer una diferencia en el modo, o un antes y un después, en el modo en que se encaran las relaciones sindicales en Chile. Eso particularmente. Perfecto, gracias, Raúl. Sigamos contigo, Ricardo, ya que por algún motivo algo pasó con Jessica, pero ya volverá a conectarse en algún minuto. Por favor. Por supuesto, sí, por supuesto. Sí, mira, bueno, la razón por la cual los dirigentes sindicales, digamos, que fueron candidatos a la constituyente no salieron, es porque el movimiento sindical es débil, digamos, ¿ya? O sea, tiene más incidencia y más potencia la tía Pikachu que el movimiento sindical, y eso hay que asumirlo. O sea, fue la constituyente, digamos, Giovanna Grondón, digamos, conocida como la tía Pikachu, le ganó a la Bárbara Figueroa. Ya es un hecho, Y eso tiene que ver con un profundo proceso también de desconexión. Pues yo pensaba cuando dice, bueno, la empresa tiene un discurso, y entonces el discurso, ¿cuál es el discurso sindical, digamos? ¿Cuál es el mensaje sindical? ¿Cuál es la mirada que se entrega? Si finalmente hay una relación instrumental, ¿ya? Y un compromiso únicamente ligado a la obtención de resultados económicos puntuales cada 3 años, ¿ya? Porque hoy día el sindicato de empresa es totalmente ineficaz en materia de empleabilidad o de algún nivel de estabilidad laboral. Es ineficaz, digamos, respecto a la posibilidad de que la gente pierda el empleo y sea despedida en forma arbitraria, ¿ya? Y bueno, y hay una salud y seguridad, también es un tema que el mundo sindical no lo tiene tomado, lo tiene abandonado. Entonces, creo que, bueno, toda esa estabilidad pasa la cuenta a todo nivel, digamos. O sea, yo esperaría que nosotros fuéramos capaces, como mundo del trabajo, de tener parlamentarios en todas las regiones, cada uno de los sectores más representativos. Bueno, algunos será cierto tipo de industria, bueno, la minería, obvio, nuestros sectores serán la pesca, bueno, ¿y por qué eso no ocurre? Porque nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo. O sea, no hay ninguna razón, por ejemplo, porque los grandes sindicatos de la minería de la región de Antofagasta no desarrollen algún proceso democrático interno, no sé, una primaria sindical, ¿ya? Y tengamos una candidatura para estar en el Parlamento, porque ahí se hacen las leyes. Ricardo, ¿ya? Para cambiar un desayuno. Pero yendo al hueso, como dices tú, estamos claros que no ha habido la capacidad de ponerse de acuerdo. Pero ¿por qué no ha habido esa capacidad? ¿Qué ves tú que hay más de fondo ya en el alma misma de lo que está sucediendo? Porque eso es un hecho indesmentible, lo que tú mencionas, no se ha podido. Han habido algunos intentos, pero finalmente no ha habido la posibilidad de buscar algo que sea realmente viable. No, la razón reside únicamente en la incapacidad que hemos tenido los dirigentes para ponernos de acuerdo y para poner lo que nos une antes de lo que nos divide, digamos. Prima mucho los temas particulares, las identidades de las empresas, y bueno, son razones de ese tipo. Yo diría que nos falta juntarnos más, nos falta conversar más y hacer el esfuerzo de poner sobre la mesa los temas comunes. Nosotros hemos desarrollado una experiencia en la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería, en que las organizaciones de nivel superior, federaciones y confederaciones, 7 en este momento,
hemos construido un espacio de diálogo de hecho, sin burocracia, sin mayores estructuras, y hemos desarrollado algunas iniciativas ya en la lógica de ir constituyendo un espacio ramal, pero ahí indudablemente falta mucha gente, ya faltan muchos sectores de la minería que ahí no están, por diversas razones, y todas ellas serán atendibles, pero tenemos que avanzar, pues, tenemos que dejar la dispersión y tenemos que empezar a articularnos más, y en ese sentido, y eso depende de nosotros, ¿ya? Eso lo podemos hacer con la Constitución de Pinochet, con la Ley del Trabajo de Piñera, o sea, eso es culpa nuestra, ¿ya? Y respecto al tema de la constituyente, desde el punto de vista de contenido, yo soy de los que cree, hasta ahora por lo menos, de que debe tener una constitución que en materia laboral se concentre fuertemente en otorgar dos cosas. Uno, una autonomía al movimiento sindical en todo sentido, ya la forma de organizarse, la forma de negociar, etcétera. Ya, yo creo que eso es fundamental, o sea, no podemos seguir restringidos al absurdo proceso de negociación colectiva arreglada al que hoy día estamos sometidos. O sea, eso no es negociación colectiva, digamos. Ya, podríamos profundizar en eso, ¿por qué? Pero claramente esa sobreprocedimentalización de las relaciones laborales, yo creo que es un error, ¿ya? Burocratiza, transforma en protagonistas a los tribunales y a los abogados, y no al movimiento social, el movimiento sindical. Digamos, la asamblea está esperando a ver qué pasó en el juicio. ¿Ya? La asamblea no está pensando en salir a marchar. ¿Ya? Entonces ahí se hipoteca en otras personas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el Estado tiene que garantizar la existencia de instancias de diálogo tripartito, ¿ya? Donde se traten temas de carácter de política nacional que tenga que ver con las personas. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación, que la OIT denomina transformación justa, para adaptarnos, entre otras cosas, al cambio climático y también los procesos de automatización. No olvidemos que el cambio climático es un vector súper relevante respecto a las transformaciones en el mundo del trabajo, de la industria y, por supuesto, que es la minería. Por lo tanto, yo creo que hay que salvaguardar algunos principios de ese tipo a nivel constitucional. No sé si la negociación ramal debería estar en la Constitución, porque después vamos a tener una sobreinterpretación de lo que es una negociación ramal, y cuando queramos organizarnos, por ejemplo, en hacer negociaciones regionales, por territorios, nos van a decir, no, pero es que es ramal. No, pues si lo que tenemos que tener es autonomía sindical para organizarnos de la forma que nosotros estimemos y negociar en el nivel y en la forma que nosotros estimemos. ¿Ya? Y en ese sentido creo que el punto de vista de cobertura y de efectividad y de redistribución de riqueza, creo que es interesante observar bueno, no solo el modelo alemán, digamos, pero sí el modelo uruguayo, digamos, donde por lo menos hay un carácter latino ahí que nos permite aprender de una dinámica en que efectivamente la cancha se equilibra. Perfecto, gracias Ricardo. Jessica, qué bueno que estás de vuelta, hay algunos problemas parece con la conexión. Quedamos justamente pendiente contigo, de alguna forma, ¿cómo ves tú que pudiésemos estos temas que estamos conversando, canalizarlos a través de la Convención Constituyente? Disculpen, he tenido unos problemas técnicos. Bueno, ¿de qué manera? Recién escuchaba ahí a los colegas y efectivamente creo que, y concuerdo con ellos, que hay que buscar instancias de poder reunirnos como organizaciones y poder ver estos temas que en realidad nos afectan a todos. El tema del multiroot, por ejemplo, y otros temas más que están al pendiente. En cuanto al tema de la constituyente, creo que... Ahí se nos fue nuevamente. Ya, el asesino es, y ahí cerró. Claro, el problema que tiene Justo. El trabajo remoto tiene estos problemas aún. Pero con están hackeándonos, oye, ¿no están hackeando algún centro integrado de operaciones por ahí en una de esas? ¿Ah? Puede ser alguna empresa. Oye, bueno, ya como para ir concluyendo, sí, Raúl, como conclusión, digamos, ya como cierre y como parte del equipo del eje sindical, ¿qué invitación podrías hacer tú respecto a lo que ha conversado Jessica y lo que nos ha
comentado, ¿no es cierto, Ricardo, en el sentido de la organización. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista, de la asesoría, ¿no es cierto, que se podría de alguna forma ir resolviendo esto hacia adelante? Mira, para tratar este es un tema que da para bastante. El tema de la automatización es un desafío a la organización completa, a una nueva forma de estructurar la relación laboral. Tiene múltiples aspectos que hay que considerar, que quedan un poco en el tintero. ¿Qué pasa con la tributación de los trabajadores cuando las máquinas los sustituyen? ¿Qué pasa con los sistemas de pensiones? ¿Qué pasa con el tema de la conexión que tiene el hombre con el trabajo? Representa desafíos interesantes y representa opciones importantes. Podemos dar al trabajo una dimensión redistributiva, que es una condición importante. Yo creo que el tema de la automatización, bueno, lo bueno es que creo que lo vamos a seguir tomando y analizando en el futuro. Sí es desafiante, supone tener que cuestionar instituciones que en otro momento consideramos estables, y yo creo que en esa línea es importante tener claridad de que este es un proceso continuo que se instaló, que va a estar para siempre acompañándonos en el resto de nuestras vidas laborales, y sobre todo tratar de generar las salvaguardas para el mundo laboral. Me parece interesante lo que comentaba Ricardo respecto a los temas de los modelos a seguir en los procesos constituyentes. Hay hartos elementos que pueden suponer una expansión de la cobertura de la negociación. No necesariamente el tema va en el sentido normal. No lo vas a creer. Tengo una intervención acá. Así es teletrabajo. Una intervención de teletrabajo, propia inherente al teletrabajo. Pero bueno, yo siento que el desafío es importante y que tenemos que tratar de seguir viendo y analizando las diversas dimensiones que va a tener la automatización, y en este proceso que coincide con la eclosión constituyente, tratar de generar salvaguardas para el mundo laboral. Creo que es un desafío importante, interesante, que tenemos que seguir conociendo y abordando. Y dejo a Jessica, justo no voy a revelar la clave de la y se le corta. Sí, no, disculpen, tengo problemas de internet. Seguramente se me va a cortar de nuevo porque yo en un sector rural, entonces tengo problemas ahí. No sé, yo había ingresado para despedirme. ¿Están terminando el conversatorio? Sí, de alguna forma, pero también escuchar, ¿no es cierto?, quizá en forma breve, lo último que estabas poniendo tú respecto a la visión. Ya, ahí se nos fue nuevamente, ya no es mucho más lo que podemos hacer. Pero bueno, el teletrabajo, como decía Ricardo, sector rural está parte de esto, ¿no? Ricardo, como ya cierre del programa mismo, de este conversatorio, aprovechar además de hacerte una invitación a través tuyo también a la CETEMINA, que este es un espacio totalmente plural y de voz de las organizaciones sindicales, de los trabajadores, donde de alguna forma, ¿no es cierto?, también están invitados a participar en estos temas en conjunto con todos nosotros, digamos. ¿Cuál sería tu cierre, digamos, respecto a este tema y de alguna forma, insisto en la invitación a trabajar estos temas? Porque definitivamente hemos visto ya en este mes que lleva la convención trabajando, algunos dicen que no se ha trabajado mucho, pero al parecer algunas cosas han hecho, pero ya se nos está dando cuenta, hay varios temas que han estado presentes y que representan justamente a los bloques que están dentro de la convención. Se ha tocado algunos temas del tema climático, se ha hablado del tema de la interculturalidad, el tema regional, que justamente eran las bases donde venían algunos de los convencionales. Sin embargo, en temas laborales ni siquiera se ha escuchado alguna intervención. Yo sé que falta harto y que obviamente esperamos todos que sí contenga tema interesante para todos nosotros. ¿Cómo ves tú, cuáles son las palabras que nos pudieras de alguna forma compartir para ir cerrando ya este tema, Ricardo? Sí, bueno, primero yo quiero felicitar la continuidad que ha tenido este espacio. Creo que esta es la segunda vez que estoy acá, de esto que se llama Eje Sindical Constituyente, porque precisamente permite la confluencia y la conversación de actores diversos que en otros espacios no se encontrarían.
Entonces yo creo que esto tiene un valor en sí mismo y ojalá esto se pueda mantener, darle continuidad, que más organizaciones apoyen, porque necesitamos estos espacios de debate sindical. Nosotros necesitamos una televisión sindical, necesitamos medios sindicales para conversar de estos temas, si no, ¿dónde los vamos a conversar? Por lo menos los dirigentes tenemos que conversar de estos temas, si los problemas son comunes. Todo lo que describió Jessica es exactamente lo que viven muchas otras organizaciones, ¿ya? Entonces a veces uno ve más la diferencia que lo que nos convoca. Bueno, y en ese sentido tomamos el punto, digamos, para participar y ojalá esto tenga trascendencia. Durante todo el proceso constituyente tenemos el desafío de coordinarnos, organizarnos y poner sobre la mesa los elementos constitucionales del mundo del trabajo, ¿ya? No solo del mundo de la minería, del mundo del trabajo, ¿ya? Y por supuesto también lo que tiene que ver con los recursos naturales o los bienes comunes, que es el ámbito donde nosotros laboramos, los temas regionales, los temas de industrialización y valor agregado. O sea, tenemos que tener una actitud no salarialista ni peticionista. Tenemos que ser capaces de ir abriendo espacio a la construcción de un modelo de desarrollo en que las personas jueguen un rol distinto. Y para cerrar, me gustaría aludir a un par de desafíos que yo creo que son claves para poder seguir desarrollando sindicalismo, ¿ya? Hoy día estamos ante un proceso muy notorio de intensificación del trabajo, ¿ya? Por diversas razones, ¿ya? Pero una de ellas muy relevante y que va a seguir siendo un tema muy complejo es el tema de la hiperconectividad, que tiene beneficios y bendiciones fantásticas. Por ejemplo, que nos permite hacer esta conversación de diferentes lugares del país, del mundo. Uno puede hacer mucho más patente lo que significa la globalización y organizarnos como mundo del trabajo a nivel internacional, de la misma manera como están organizados el mundo empresarial. Si nosotros somos los únicos desorganizados y dispersos. Entonces, esta intensificación del trabajo y la hiperconectividad, la falta del derecho al descanso y a la desconexión, a la violación de los espacios privados, como son los hogares y como también son los cuerpos, a través del control de dispositivos, digamos, audiovisuales, pero también otros que implican intervenciones corporales claramente violatorias de derechos fundamentales, derecho a la intimidad, como para proteger ciertos activos bienes específicos. Entonces, yo creo que ahí hay que estar bastante alerta a todo lo que puede avanzar el uso de las tecnologías para violar derechos fundamentales relacionados con la privacidad, ¿ya? Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo y una reflexión desde el mundo sindical en que las cámaras no son simplemente las cámaras, ya el control sobre los correos, el control sobre internet, esto de que te controlan cada cuánto estáis en reuniones, cuánto estáis parados, cuánto estáis tecleando, todo eso que son ayudas, digamos, que te dan las tecnologías, que pueden ser muy positivas, digamos, pero también en un contexto de una cancha muy desequilibrada en materia de poder, son más herramientas para debilitar al mundo, a la parte más débil al mundo del trabajo. Y bueno, y todo este cóctel está generando una epidemia en materia de salud laboral para el cual tampoco estamos preparándonos, ¿ya? Es un hecho conocido por los órganos internacionales, digamos, que la gran epidemia laboral que viene es salud mental, ¿ya? No vamos a tener probablemente que enfrentar tantos asuntos relacionados con daños corporales, ¿ya? Hoy día hay que pasar a una salud laboral de tercera o cuarta generación, que se haga cargo de esta complejidad de un ser humano que va a estar en múltiples trabajos, interconectado, con empleadores que no están claros, con rotación y con ciclos, que va a ser súper difícil, por ejemplo, determinar qué es una enfermedad laboral. Y ahí tenemos una legislación súper atrasada en materia de salud y seguridad en el trabajo, y por eso para nosotros es tan importante la aprobación de convenios como el 176. ¿Por qué? Porque lo que hacen es presionar para que se establezca una institucionalidad laboral en materia de salud y seguridad que hoy día no existe. Entonces, los sindicatos tenemos que retomar la esencia de lo que tenemos en nuestro rol, que tiene que ver con la vida, con la salud, con las personas, y no solamente con los incentivos económicos. Por lo tanto, ahí tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, porque es un gran ámbito en el cual hoy día yo diría que hemos sido casi negligentes por el abandono en que lo tenemos como estructura sindical. Perfecto, gracias Ricardo.
Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa de hoy, nos extendimos un poco, por varias razones, valió la pena. Te queremos agradecer, Ricardo, también a ti, Raúl, y obviamente a Jessica, que no puede estar en este cierre por el tema de conectividad, y aprovechar de dejar a todos nuestros oyentes, ¿no es cierto?, las personas que nos están viendo, que están compartiendo en este minuto las redes con nosotros, dejarlos invitados a participar este próximo jueves a las 20 horas en un nuevo capítulo de Eje Sindical Constituyente. Vamos a ir ya por el conversatorio número 54, estaríamos cumpliendo 8 meses en forma ininterrumpida y quizá un poco más, y en algún momento inclusive 2 veces a la semana, así que vamos a ir retomando de alguna forma y seguramente vamos a ir copando de a poco, en la medida que Ricardo pueda traernos más dirigentes sindicales, vamos a tener que hacer conversatorios 2, 3, 4 veces a la semana, así que espectacular. Bueno. Estamos creciendo ya en este momento, a contar del próximo día, seguramente se nos va a ir incorporando más organizaciones y trabajadores a este tema, así que volvemos a hacer la invitación y el agradecimiento a ti, Ricardo, a ti, Raúl, por la participación, y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Eje Sindical Constituyente. Nos vemos, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.